¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un tema que, sinceramente, creo que es de los que te dejan pensando, de los que te remueven algo por dentro. Vamos a hablar de momentos que definieron el curso de nuestra historia, de esos instantes que se grabaron a fuego en la memoria de todo el planeta. Hoy te traigo 5 historias que jamás se podrán olvidar, por su impacto en la humanidad y lo que representaron en su época. No son solo anécdotas o fechas en un libro de texto. Son puntos de inflexión, momentos que nos cambiaron para siempre, que nos obligaron a mirarnos al espejo como especie y a replantearnos absolutamente todo, desde la arrogancia humana desafiando a la naturaleza hasta los abismos más oscuros del odio, pasando por la conquista de lo imposible y las tragedias que nos unieron en el dolor. Cada una de estas historias dejó una huella imborrable en la memoria colectiva, un eco que resuena hasta nuestros días y que sigue enseñándonos lecciones vitales sobre quiénes somos y hacia dónde vamos. Son relatos que, por su magnitud, merecen ser contados una y otra vez, no para regodearnos en el drama, sino para entender, para aprender y, sobre todo, para no olvidar. Así que preparaos, poneos cómodos, porque vamos a hacer un viaje a través del tiempo, un viaje por 5 momentos que sacudieron los cimientos de nuestro mundo. Vamos a analizar no solo lo que pasó, sino por qué pasó y qué consecuencias tuvo. Porque entender nuestro pasado es la única herramienta que tenemos para intentar construir un futuro un poco mejor. Agarraos, que empezamos fuerte. Empezamos con una historia que es la definición perfecta de la soberbia humana castigada. Principios del siglo XX, la era de la opulencia, del progreso imparable. Y en medio de todo eso, surge una bestia de acero, el RMS Titanic. No era solo un barco, era una declaración, un monumento flotante a la capacidad humana. Lo vendieron como insumergible, una palabra que ya de por sí es un desafío al destino. Imaginaos la escena, la gente más rica y poderosa del mundo a bordo, lujos por todas partes, la sensación de estar en la cima del mundo, literalmente flotando sobre él. Era el símbolo de una era que se creía invencible, que pensaba que había domesticado a la naturaleza. Pero la noche del 14 de abril de 1912, la realidad, fría y afilada como el hielo, les dio un bofetón que resonaría durante más de un siglo. Un simple iceberg, un trozo de hielo milenario que estaba ahí, indiferente a los sueños y la arrogancia de los hombres, se cruzó en su camino. El choque, que muchos ni sintieron al principio, fue una herida mortal. Y ahí empezó el verdadero drama. La orquesta tocando mientras el caos se desataba, la falta de botes salvavidas suficientes, porque ¿quién los necesita en un barco que no se puede hundir? La terrible división de clases hasta en la muerte. Más de 1.500 almas se perdieron en las aguas heladas del Atlántico. El Titanic no fue solo un naufragio, fue el hundimiento de una idea, la dolorosa lección de que no importa cuán grande sea tu creación, la naturaleza siempre tiene la última palabra. Se convirtió en un cuento con moraleja para toda la humanidad sobre el peligro del exceso de confianza. Ahora vamos a un lugar mucho más oscuro, un capítulo que nos avergüenza como especie y que tenemos la obligación moral de no olvidar jamás. Hablamos del Holocausto. Esto no fue un accidente, no fue un desastre natural, fue el resultado de una ideología de odio, planificada y ejecutada con una frialdad industrial aterradora. Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi, con Adolf Hitler a la cabeza, desató una maquinaria de exterminio sistemático. Su objetivo principal, el pueblo judío, pero también persiguieron y asesinaron a millones de otras personas consideradas indeseables: gitanos, homosexuales, discapacitados, disidentes políticos, cualquiera que no encajara en su demente visión de una raza aria pura. Lo que hiela la sangre no es solo la cifra, más de 6 millones de judíos asesinados, sino el método. No fue solo una guerra, fue una industria de la muerte. Guetos, deportaciones en trenes de ganado, campos de concentración diseñados para el trabajo esclavo, hasta la extenuación y, finalmente, campos de exterminio con cámaras de gas y crematorios. Auschwitz, Treblinka, Sobibor. Nombres que se han convertido en sinónimo del mal absoluto. El Holocausto nos demostró de lo que es capaz el ser humano cuando el odio, la propaganda y la intolerancia se apoderan de una sociedad y la gente buena decide mirar para otro lado.
Es la advertencia más brutal de la historia sobre a dónde nos puede llevar la deshumanización del otro. De la oscuridad más profunda, pasamos a uno de los momentos más luminosos y esperanzadores de nuestra historia. Vámonos al 20 de julio de 1969. En plena Guerra Fría, con el mundo dividido en dos bloques y la amenaza nuclear siempre presente, la humanidad desvió la mirada de sus conflictos terrenales y la fijó en el cielo, en nuestro satélite plateado, la Luna. La carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética fue una competición feroz, una demostración de poder tecnológico y político. Pero ese día, cuando el módulo lunar Eagle de la misión Apolo 11 se posó suavemente sobre el mar de la tranquilidad, la competición se transformó en un logro de toda la especie. Millones de personas en todo el mundo, pegadas a sus televisores en blanco y negro, contuvieron la respiración. Y entonces, Neil Armstrong descendió por la escalerilla y pronunció esas palabras que se quedaron grabadas para siempre en la historia. Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. En ese instante, no era un americano en la Luna, era un ser humano. Fue un momento de unidad global, una demostración increíble de lo que podemos conseguir cuando enfocamos nuestro ingenio, nuestra valentía y nuestros recursos en un objetivo común y audaz. La llegada a la Luna no solo abrió una nueva era en la exploración espacial, sino que nos dio una perspectiva diferente de nuestro propio planeta, ese punto azul y frágil flotando en la inmensidad del cosmos. Volvemos a la Tierra, y a una fecha que para muchos de nosotros es un recuerdo vivo, un momento que nos cambió la percepción de la seguridad para siempre, el 11 de septiembre de 2001. Era una mañana de martes normal en Nueva York. El cielo estaba despejado, la gente iba a trabajar. Nadie podía imaginar que el mundo estaba a punto de cambiar de una forma tan brutal y repentina. 2 aviones comerciales, secuestrados por terroristas de Al-Qaeda, se estrellaron deliberadamente contra las Torres Gemelas, el corazón financiero de Estados Unidos y un símbolo del poder occidental. Poco después, otro avión impactaba en el Pentágono y un cuarto se estrellaba en un campo de Pensilvania gracias al heroísmo de sus pasajeros. El colapso de las Torres Gemelas, en directo ante los ojos de todo el planeta, fue una imagen apocalíptica, una herida abierta en el skyline de Manhattan y en la psique global. Casi 3.000 personas de más de 90 países murieron ese día, pero el impacto fue mucho más allá. El 11S no fue solo un ataque, fue el inicio de una nueva era. De la noche a la mañana, la seguridad en los aeropuertos se transformó, la paranoia se instaló en la sociedad y Estados Unidos lanzó la llamada Guerra contra el Terrorismo, una campaña militar global que redefinió la geopolítica y cuyas consecuencias, como las guerras de Afganistán e Irak, seguimos pagando a día de hoy. Fue el día en que la sensación de invulnerabilidad del mundo moderno se hizo añicos. Y llegamos a la historia más reciente, una que todos hemos vivido en primera persona y que aún estamos procesando, la pandemia de COVID-19. A finales de 2019, empezaron a llegar noticias de un nuevo virus en Wuhan, China. Al principio, parecía algo lejano, otro brote de enfermedad que no nos afectaría. Qué equivocados estábamos. En cuestión de meses, entre 2020 y 2022, el SARS-CoV-2 se extendió por todo el globo como un incendio forestal, sin respetar fronteras, ideologías ni clases sociales. El mundo, tal y como lo conocíamos, se detuvo. Por primera vez en la historia de la humanidad, vivimos un encierro global. Las calles de las ciudades más bulliciosas del mundo quedaron desiertas, un silencio fantasmal que nunca olvidaremos. Vimos cómo los sistemas sanitarios se colapsaban, cómo los trabajadores de la salud se convertían en héroes de primera línea, luchando una batalla desigual. Millones de personas murieron, y muchas más sufrieron las secuelas de la enfermedad. La pandemia alteró radicalmente cada aspecto de nuestras vidas: cómo trabajamos, cómo socializamos, cómo aprendemos. El teletrabajo se normalizó, las mascarillas se convirtieron en parte de nuestro atuendo y la distancia social en una nueva norma. Fue una crisis que expuso nuestras vulnerabilidades, las desigualdades sociales y la fragilidad de un mundo hiperconectado.
Pero también nos mostró la increíble capacidad de la ciencia para desarrollar vacunas en tiempo récord y la resiliencia del espíritu humano para adaptarse y sobrevivir. Y así, llegamos al final de este recorrido. Titanic, Holocausto, la Luna, 11S, COVID-19. 5 historias, 5 cicatrices, 5 saltos al vacío o hacia las estrellas. Cada uno de estos eventos, a su manera, nos ha moldeado. Nos han enseñado sobre nuestra arrogancia y nuestra humildad, sobre nuestra capacidad para el odio más extremo y para la unidad más inspiradora. Son mucho más que simples hechos históricos. Son espejos en los que debemos mirarnos para entender de qué estamos hechos, para ver las luces y las sombras que habitan en nosotros. Estas historias nos recuerdan que la humanidad es capaz de lo mejor y lo peor, y que nunca debemos olvidar las lecciones que nos dejan. Olvidar el Titanic es olvidar los peligros de la soberbia. Olvidar el Holocausto es abrir la puerta a que el odio vuelva a acampar a sus anchas. Olvidar la llegada a la Luna es renunciar a nuestros sueños más grandes. Olvidar el 11S es bajar la guardia ante el fanatismo. Y olvidar la pandemia es ignorar nuestra fragilidad y la importancia de la ciencia y la cooperación. Son recordatorios constantes de que la historia no es algo estático, sino una fuerza viva que nos define. Al final, de eso se trata. De mirar atrás no con morbo, sino con inteligencia. De aprender de los errores para no repetirlos y de inspirarnos en los logros para alcanzar metas aún mayores. Porque el futuro de la humanidad no está escrito, lo escribimos nosotros cada día, con cada decisión que tomamos. Y conocer estas historias, entender su peso y su significado, es fundamental para poder escribir un capítulo siguiente que sea un poco más sabio, un poco más justo y, con suerte, un poco más humano. Gracias por haberme acompañado en este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo.